en base a mi experiencia, que lo que más difícil ha sido implementar es una cultura organizacional de gestión de riesgo. Y eso desde todos los niveles. A pesar de que puedes tener diferentes eventos materializados, tenés que llegar a la causa raíz de un evento para poder implementar controles enfocados en la reducción de la causa, en mitigar esa causa generadora. Si tenés una estructura y algo muy implementado a nivel de gestión de riesgo, es porque sos una institución muy madura y tiene muy arraigado la cultura de gestión de riesgo y tus metodologías están basadas en gestión de riesgo. Lo que vos debes de tener claro a nivel de empresa es que tus riesgos son cambiantes, que tenés riesgos cambiantes, que tenés escenarios que van a evolucionar y que tenés que llevar una periodicidad en cuanto a la revisión de tus escenarios de riesgo identificados. Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Pirani, donde hablamos de historias y referentes de gestión de riesgos en Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado de lujo desde Nicaragua. Él es un referente en gestión de riesgos en el país. Aceptó hablar con nosotros de cultura de gestión de riesgos. Gustavo Balmaceda hace parte del equipo de gestión de riesgos de un banco muy importante de ese país. Gustavo es máster en en ingeniería informática, graduado de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua y tiene una completa experiencia laboral en empresas del sector financiero, conocimientos de la operatividad, productos y servicios de dicho sector y se ha enfocado en actividades de control y gestión de riesgos tecnológicos y operativos. Tiene un alto involucramiento en la evaluación de iniciativas como parte de las actividades de gestión de riesgos en etapas tempranas de la definición de productos y servicios. Entonces estamos muy felices de tener a Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Genial. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Entonces, No, a te habíamos ustedes. dicho que habláramos un poquito de cultura de gestión de riesgos con base en la experiencia que tienes en los equipos en los que has trabajado. Y me gustaría empezar con una pregunta que poco le hago a los invitados y es, ¿cómo detectas si una empresa realmente gestiona sus riesgos o solo dice que lo hace? Ok, es una pregunta muy de criterio, por así decir, pues porque sí, te puedes encontrar episodios en donde las estructuras encargadas de las diferentes gestiones de riesgo únicamente te lo puedan plantear como un cumplimiento. Sin embargo, existen diferentes mecanismos o más bien elementos en los que podés considerar o basarte para determinar si realmente una empresa realiza o gestiona los riesgos y no solamente un decir. Entonces, puedes partir de determinar o si te pones en la parte casi como un supervisor, si fuese un supervisor, puedes partir como de verificar si realmente existe una estructura o un sistema de gestión, pero esto desde una perspectiva formalizada, desde algo documentado. Es decir, yo como empresa, si cuento con esta estructura o una metodología documentada, y esto lo vas a venir a soportar precisamente con algunas revisiones que hagas más allá de la determinación de la estructura. Por ejemplo, puedes hacer revisiones de papeles de trabajo o revisiones de evaluaciones periódicas que estos órganos encargados de la gestión de riesgo han realizado. Y esta evaluación propiamente debe llevar consigo el involucramiento tanto de las diferentes áreas dentro de una institución, así como las diferentes áreas de control que están encargadas en la parte de apoyar la gestión de riesgo, porque más allá de que la gestión de riesgo es una metodología que la puede llevar alguien de nivel experto, sí tiene que ir muy de la mano con la gestión y propiamente como mencionaste es el título, algo muy de cultura de gestión de riesgo. Entonces, podríamos decir que para poder determinar es como que hacer una revisión o determinar si realmente contás en esa empresa con una estructura de gestión de riesgo, si existen metodologías formalizadas, documentadas. Esto en muchas ocasiones lo ves reflejado como políticas, como normativa de las empresas, o bien aquellas prácticas que son propiamente de la implementación de la gestión. Es decir, yo planteo un escenario particular y tengo evaluaciones documentadas de cómo hice frente o cómo mitigué esto. También puedes hacerlo viendo desde cómo es la cultura organizacional. Es decir, puedes hacer entrevistas a diferentes miembros de los diferentes equipos, desde áreas operativas, de negocio y de control, que si realmente ellos están inmersos en una gestión de riesgo, o por lo menos tienen conocimiento de lo que es una gestión de riesgo.
Entonces, esto es mucho, no solamente dejarlo como un criterio de cumplimiento normativo, sino como más allá de los elementos que una empresa te pueda demostrar que cómo lo hace. Genial. Gustavo, y desde tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil al implementar un sistema de gestión de riesgos en una empresa? Ok, como nos vamos a basar, o tu pregunta más bien se basa propiamente en la implementación, porque fuera de la parte técnica, es decir, tenés muchos marcos de referencia en cuanto a gestión de riesgo y vos podés adoptar o tomar las mejores prácticas de cada uno y adecuarlas al giro de negocio de tu empresa. Pero ¿cuál es la parte más compleja cuando ya haces una implementación de esta gestión o de este marco que seleccionás dentro de una Ujú. empresa? Yo te podría responder en base a mi experiencia que lo que más difícil ha sido implementar es una cultura organizacional de gestión de riesgo. Y eso desde todos los niveles. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en muchas ocasiones, y eso lo puedes ver en algo de la vida diaria, por ejemplo, te ponen una prohibición o una restricción que en gestión de riesgo podríamos llamar un control, eso te puede crear un conflicto como persona. Entonces lo mismo puede funcionar en la gestión de riesgo. A veces te pueden considerar que una mitigante de riesgo o alguien que te hace una gestión de riesgo no está más que, puede ser considerado como un retraso en el negocio, un retraso en mi giro. Sin embargo, tenés que saber cómo expresarlo y cómo llevarlo más allá para que esta persona de negocio lo logre entender como es una mitigante de una pérdida futura que puedo tener en las actividades que hago día a día. Entonces, esto es parte de tener una cultura de gestión de riesgo en los diferentes niveles, porque tenés también desde la inversión que la alta gerencia o los órganos directivos de cada una de las empresas tienen que aprobarte para que vos puedas ejecutar las diferentes gestiones de riesgo. Todo implica recursos. Entonces, es crear una cultura desde el eslabón más alto hasta los ejecutores principales de cada una de las actividades. Entonces es prácticamente eso, la cultura, el tener aquella centralidad o más bien centrar a esta persona en que además de hacer su día a día, tiene que tener aquella objetividad en cuanto a la evaluación del riesgo, en cuanto a una gestión de riesgo desde su identificación, su evaluación y cumplir con todas las fases, hablando desde identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos que pueden estar en sus diferentes actividades. Entonces, en definitiva, y para resumirte mi respuesta, es la cultura organizacional basada en la gestión de riesgo, lo que cuesta un poco más implementar. El conocimiento técnico es más de sentido crítico, es más de sentido analítico y son destrezas que las vas fortaleciendo con los marcos, pero la cultura es algo que se te puede escapar de tu área de control o de tu área o de vos como persona para implementar una Ujú. gestión de riesgo conociendo vos la parte técnica. Ya. Pero, ¿y cuál sería una evidencia de que entonces no hay cultura de gestión de riesgos y que entonces dices, esto es un problema y no puedo llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos? El llegar a decir que no puedo llevar a cabo una gestión de riesgo eh, es prácticamente asumir cualquier pérdida o cualquier riesgo que se te pueda materializar. Entonces, realmente lo primero que vas a determinar es cuando vos no tenés apoyo en ninguna de las estructuras y que la gestión de riesgo únicamente se te vuelve algo normativo, algo como decir sí. Volvemos a la pregunta anterior, por ejemplo. Yo te digo, sí, sí tengo gestión de riesgo, este es el marco que yo implemento, esto es lo que yo hago, pero realmente no contás con aquella cultura total en donde la gente es totalmente reacia a implementar una identificación de riesgo y únicamente se inclinan por el giro de sus actividades, sin tener en cuenta cualquier escenario que te puede materializar una pérdida, que te puede desviar tus objetivos como área. Entonces, es más como algo de determinar el comportamiento y cómo las diferentes áreas pues, te dan una respuesta, un poco de asertividad a lo que vos les planteas. Buenísimo. Gustavo, ¿y cómo logras que el monitoreo de riesgos sea continuo sin volverse una carga operativa? Mm, bueno, para considerar como que
el monitoreo de los riesgos como tal, la gestión de riesgo es algo que lo debes de considerar como muy recurrente. Es decir, todo está en dependencia de la madurez en cuanto a la gestión de riesgo que tengas en una institución. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La definición de tus estrategias para la gestión de riesgo tienen que estar dadas o enfocadas en una reducción de tiempo y atención de escenarios principales. Entonces, tenés diversos riesgos o diferentes escenarios que se te van a presentar, pero debe existir una priorización o una atención de aquellos escenarios principales. Y hay muchos conceptos adicionales que se pueden relacionar con esto, como plan de continuidad de negocio, prioridad, análisis de impacto y todo lo demás. Pero también tenés que ver el tiempo que te tardas en reducción y el costo que te toma la implementación de un control o controles alternos o procesos alternos. Entonces, para lograr en algunas ocasiones este monitoreo de riesgo o esta actividad que forma parte dentro de la gestión de riesgo, que es el monitoreo continuo de tu escenario sin que se te vuelva una carga operativa, tenés que recurrir a algunos temas como de automatización, por ejemplo. Vos tenés dentro de tu gestión de riesgo algo que le llamamos niveles de apetito y tolerancia, por ejemplo. Son niveles propiamente de hasta dónde yo acepto exponerme a este riesgo, o yo como empresa tengo este nivel de pérdida que yo tolero y que no me va a afectar financieramente o que no me va a afectar mi reputación. Entonces, existen diferentes niveles de apetito y tolerancia, y lo que yo tengo que hacer es definir aquellas alertas que se me van a generar de manera automática cuando yo me acerco a estos umbrales. Genial. Entonces, esto hace que identifiques hasta cierto punto, cuando ya vas cerca de tu nivel de riesgo, que tengo que hacer una definición de un plan de acción para implementar controles de aquellos que se vuelven una prioridad en mi negocio. Entonces, Ya. eso es parte de algunas de las opciones que tenés, lo de priorizar escenarios, lo de determinar factores principales. ¿Cómo es esto de determinar factores principales? A pesar de que puedes tener diferentes eventos materializados, tenés que llegar a la causa raíz de un evento para poder implementar controles enfocados en la reducción de la causa, en mitigar esa causa generadora o ese factor. Porque esto lo que te va a hacer es evitar que estés haciendo reproceso o que estés incluyendo más controles porque no estás mitigando la causa raíz. Entonces, es otro de los factores que podés considerar y nunca podés dejar de fuera dentro de esto de evitar la carga en una cultura de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque de esto depende mucho que vos identifiques de manera temprana y oportuna y la objetividad de cómo evalúas tus riesgos para que no se te generen como una carga operativa, sino que algo muy preventivo, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los factores o más bien algunos de los tips que puedes considerar para que no sea necesariamente una carga operativa, sino un monitoreo continuo y que sea parte del día a día. Ya. O sea, entiendo que logras establecer indicadores en el equipo para que se conecten un poquito con el por qué lo están haciendo y por qué lo están persiguiendo y que se conecten con la cultura y el propósito, si te entiendo bien. Sí, es decir, eh, para evitar que se te sea una carga operativa, lo único que hay diferentes opciones. Tenés la parte de lo que tenés que hacer es tratar de reducirte todo aquel tiempo que vas a invertir en una gestión de riesgo o en mitigar un evento ya materializado. Entonces, lo que te permite llegar a eso es que a partir de la cultura que tenés implementada en la madurez de la gestión de riesgos a nivel cultural organizacional, eh, esto te permite identificación temprana de escenarios, implementación de controles oportunos, pero también los debes apoyar con tener escenarios prioritarios identificados. Estos son mis principales escenarios y cuando yo tengo un evento de este tipo que me va a afectar, por ejemplo, este proceso principal o crítico en mi negocio, yo tengo que implementar medidas. Entonces, estas alertas, por ejemplo, yo puedo poner una alerta por así decirlo, en un archivo, en algún programa en donde yo registre todos mis gastos o inversiones en donde me genere una alerta cuando yo estoy llegando a un nivel máximo que yo permito tener de gasto o inversión. Entonces, esto Genial. yo necesito reducir o que necesito implementar para yo evitar girar o cambiar algo que no debo. Pues. Entonces, Buenísimo. es más como de prioridades, alertas, cultura y optimización o determinación de causa raíz para poder mitigar esa causa precisamente. Genial. Gustavo, y siguiendo con el tema de indicadores, ¿tienes algún tipo o has trabajado con algún indicador
que les haya permitido anticipar riesgos antes de que escalen? Sí, em, para efectos de términos, lo que te entiendo por la parte de escalar es como que tenés un indicador que te permite identificar antes de que se te haga algo mayor. Sí, o se Entonces, materialice incluso, pues. exacto, es prácticamente y está totalmente vinculado con lo que te explicaba anterior. ¿Qué te puedo decir? Esto de anticiparte a un riesgo es algo muy complejo, porque es como tener aquella iniciativa de poder identificar escenario o aquella pericia o aquella habilidad para poder identificar un riesgo en tus procesos, que aunque no se te hayan materializado, puedes tener una percepción de que esto me puede ocurrir o esto puedes abrir a este tipo de escenario. Entonces es un poco complejo, pero ahí es donde viene mucho el apoyo de la parte ejecutora como tal e incluso de la parte experta en la gestión de riesgo porque pueden tener el conocimiento de los diferentes sectores o de los diferentes procesos en donde te pueden llegar a impactar un escenario en particular. Entonces se te vuelve un poco complejo, sin embargo, hay indicadores que te pueden representar precisamente algo antes de que escale. Entonces, pero esto es precisamente aquellos indicadores para el seguimiento o la implementación de planes previos a la materialización, es decir, medidas preventivas, como lo podemos considerar. Y el principal indicador para esto yo considero que es el monitoreo de umbrales. Es decir, vos tenés, o a nivel de conceptos de gestión de riesgo, existe lo que le llaman frecuencia e impacto de los eventos materializados. Entonces tenés umbrales definidos para qué tan frecuente yo considero de que es que se me materialice este tipo de evento o qué impacto es el que me puede generar. Y el impacto lo puedes medir desde de las diferentes aristas. Tener impacto desde la perspectiva reputacional, desde la perspectiva financiera, desde los ámbitos legales eh, y un sinnúmero de factores que en dependencia del giro de negocio que vayas viendo, vas a considerar ese impacto. Y otro de los indicadores principales está basado en la granularidad a la que vos lleves el registro de tus eventos, por así decirlo. Tu historia, es decir, toda la historia en cuanto a eventos materializados y a todas las incidencias que has logrado determinar, te pueden permitir generar esas estadísticas en cuanto a la frecuencia y el impacto que vos tenés como comportamiento normal. Entonces, todo aquello que se te escape de lo normal, te tiene que generar una alerta en donde vos puedas decir, necesito implementar un control para que esto no suba a mi siguiente escala. Entonces, eso es parte de una gestión de riesgo como tal y a nivel de concepto te lo ponen muy, muy literal, la medición de los impactos, la medición de la frecuencia para poder determinar el nivel de riesgo. Entonces, el monitoreo de tus umbrales como apetito y tolerancia son uno de los principales indicadores. Ahora bien, existen otros indicadores, pero estos están en dependencia de tu giro de negocio, también de qué tanto avance o recursos tecnológicos tengas, también a nivel de cultura de reporte. Te pongo, por ejemplo, hay indicadores muy automatizados o que los puedes medir a nivel de estándares, que es la disponibilidad o la indisponibilidad de los servicios. Esto hablando de infraestructura tecnológica, por ejemplo, o el monitoreo de los componentes que te componentes hablando desde la infraestructura tecnológica, en donde yo pueda tener mapeado cuáles son mis componentes tecnológicos para soportar un servicio y vos puedas determinar cuál de ellos está presentando una afectación, cuál de ellos está llegando a su capacidad, a su nivel de obsolescencia, por ejemplo. Pero también existen otros indicadores que depende de lo que vos querrás medir y que te evitan que se escalen. Por ejemplo, indicadores de seguridad, aquellas alertas que estás monitoreando cuando tenés intentos de intrusiones o que un usuario se está logueando de manera recurrente con error. Entonces, que son todos aquellos intentos fallidos de algún login de usuario, por ejemplo. Y existen otros indicadores muy desde la parte operativa o desde la parte de proyectos, por ejemplo, las desviaciones de presupuesto, aquellas desviaciones de cronogramas que tengas establecidas o aquellos que vos requerís un soporte excesivo de algo que estás haciendo. Entonces, ese tipo de cosas te pueden generar como una alerta temprana y es un indicador antes de que esto sea un poco más grande. Y Gustavo, hay algunas señales
que te muestren que un plan de acción no va a cumplirse o incluso antes de implementarlo? Sí, podrías considerar, lo que pasa es que este trabajo ya de determinar el plan de acción es propiamente cuando, ok, ya identifico mi escenario de riesgo, se está empezando a salir de mis niveles de apetito y tolerancia. Entonces, en este sentido, tengo que plantear un plan de acción o tengo que definir un plan de acción. Entonces, debe haber un juicio experto o alguien muy de criterio experto que te pueda decir o que te pueda evaluar lo que estás planteando. Y lo principal que vos tenés que ver es qué tan ambiguo es el plan de acción que están diseñando. Esto es como evaluar o determinar la objetividad, por ejemplo. Es como saber qué tan ambicioso está haciendo este plan de acción en las diferentes actividades que lo incluyen. Por ejemplo, la definición de cronogramas no puede llevar fechas muy óptimas ni pesimistas. Es decir, si determino el alcance de un cronograma, yo tengo que saber que estoy dejando un tiempo que realmente tiene fechas ideales y los tiempos adecuados para poder cumplir. No tenés nada ambiguo. No es solamente decir, voy a realizar esto, pero tengo que llevar una granularidad de las diferentes actividades que esto conlleva para yo poder decir sí. O, por ejemplo, que no tenga identificado los recursos que requerís para la implementación de este plan de acción. Entonces, muy probable tengas que contar con los recursos que hoy en día tenés, pero tenés que llevar identificado y documentado cuáles son precisamente los recursos, ya sea técnicos, ya sea humanos, y si estás con los recursos capacitados o la capacidad de estos recursos es la suficiente para implementarlo. Entonces, todo esto es prácticamente en una definición de objetivos claros o de sí, qué es lo que yo pretendo hacer qué es lo que yo pretendo solucionar o qué es lo que pretendo mitigar. Y es precisamente el objetivo o lo que vos logras con un análisis de riesgo. Entonces, prácticamente la definición de planes de acción con objetivos claros de alcance y que tenés claro tu objetivo y tus mitigantes tomados a partir de un análisis de riesgo adecuado, determinando cuáles son tus recursos y ajustados a un cronograma óptimo, es lo que te va a permitir determinar si lo vas a lograr cumplir o si lo vas a lograr implementar desde su planteamiento. Entonces, es ahí donde juega mucho la parte de cómo vos definís o cómo presentás tu plan de acción. Ya. Gustavo, y en ese proceso has tenido que ajustar metodologías para integrarlas con planes de continuidad de negocio, por ejemplo, y nos puedes contar cómo fue ese proceso. Sí, a ver, cuando hablamos de continuidad de negocio, nos tenemos que basar propiamente en que todas las metodologías no necesariamente están pensadas como para responder a una interrupción de negocio. Están pensadas para escenarios que se te puedan dar, de manera preventiva los puedes medir o de manera correctiva si se te materializa un evento. Y es precisamente en esa materialización donde puedes tener una interrupción de la continuidad de tu negocio. Entonces, sí o sí vas a necesitar ajustes de acuerdo a lo que se te vaya materializando, pero estos no se escapan de una gestión de riesgo como tal. Es decir, los ajustes son más que todo a lo que estás tratando de mitigar o a lo que se te materializó. Desde mi perspectiva, eh, yo lo atribuyo a esto. Entonces, ahí al final es como más que todo cómo tengas tu estrategia. Vos sabes que la estrategia de toda institución es siempre ofrecer los servicios de la mejor calidad. Entonces siempre vas a estar pensando en cómo hacer de manera oportuna, si yo tengo una interrupción o tengo un evento materializado, cómo de manera oportuna mitigarlo o reanudar mi operatividad. Entonces esto es como una conjunción entre plan de continuidad de negocio, gestión de riesgo y tu estrategia, que propiamente la estrategia al final es, si te basas en eso, es como brindar un servicio de mejor calidad, algo muy genérico. Y plan de continuidad de negocio es para garantizar que realmente estás brindando ese servicio de manera continua, sin mayores interrupciones y puedes gestionar riesgos que te eviten esto. Entonces, tomando de referencia esa conjunción que te menciono y los niveles de apetito y tolerancia, puedes basarte también en las diferentes fases de la gestión de riesgo. Por ejemplo, la identificación de los escenarios de riesgo, pero te vas a enfocar en que teniendo tu catálogo de matriz o tu catálogo o matrices de riesgo, identificar aquellos que están propiamente vinculados con una continuidad de negocio.
y luego te vas a la parte ya, a la siguiente fase de evaluación. Entonces, en esta parte de ya con los escenarios identificados que son propios de, o más bien que son meramente vinculados con una continuidad de negocio, te vas a evaluar y este es un flujo que te permita asociar aquellos procesos críticos. Por ejemplo, ¿cuáles son tus procesos críticos para la empresa? Esto lo tenés que tomar a partir a nivel de continuidad de negocio. También te mencionan algo que es el análisis de impacto en el negocio, que es otra metodología en donde vos determinas la criticidad de tus procesos y cuáles son los que van a ser prioritarios para vos en cuanto a reanudar. Y basado en esto, también tenés que ver ahora venís a la parte de la fase de controles. Entonces, lo que vas a definir en tus controles es propiamente aquellos mitigantes que te van a permitir la reanudación oportuna de tus riesgos. Y en esta ocasión vienen otros conceptos de continuidad de negocio, como es los tiempos de restauración o de recuperación, muy conocidos como el RTO y el RPO, que son términos muy comunes en continuidad de negocio, que es el punto de recuperación y el tiempo de recuperación. Entonces, basado en esto, que también es parte de la metodología de continuidad de negocio, también debes definir tus mitigantes de riesgo. Entonces, si lo ves, esto es totalmente vinculado y partís propiamente de la separación de todos tus escenarios genéricos para enfocarte en algo que es meramente continuidad de negocio. Y ya no se diga pues la fase de monitoreo, porque al final siempre tenés un monitoreo continuo de todos tus riesgos a nivel genérico. Y lo mismo funciona con la continuidad de negocio. Tiene cierta periodicidad de revisión, tiene un monitoreo continuo. Entonces, todas tus fases de gestión de riesgo se incluyen en esta parte del plan de continuidad de negocio, se ajustan y es precisamente por eso. Mira, o sea, me gusta mucho cómo vas conectando el tema de gestión de riesgos con continuidad de negocio, tiempos de recuperación y siguiendo un poco esa línea, Gustavo, sí, como de previsión, de continuidad. ¿Crees que hay algún punto de quiebre entre una gestión de riesgos reactiva y una verdaderamente preventiva? Ok, sí, creería que aquí juega mucho una palabra clave que se me viene a la mente. En esto de punto de quiebre entre gestión reactiva mencionabas y preventiva. Tal cual el concepto de reactivo y preventivo es más que claro. Entonces a mí el punto de quiebre y la palabra clave que se me viene es la parte de madurez. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente yo considero que este momento, el punto de quiebre que mencioné, está determinado por la fase o periodo en que la institución cambia precisamente de hacer una gestión de manera correctiva por la materialización de un evento o de un riesgo a la identificación oportuna de estos escenarios que se te pueden materializar para implementar medidas preventivas. Y esto únicamente lo logras con la madurez en la gestión de riesgo. Es decir, si tenés una estructura y algo muy implementado a nivel de gestión de riesgo, es porque sos una institución muy madura y tiene muy arraigado la cultura de gestión de riesgo y tus metodologías están basadas en gestión de riesgo. Entonces empezás a diseñar todas tus iniciativas, todos tus procesos, todas tus incursiones en todo tu giro de negocio, lo empezás a diseñar de una manera que lleva inmerso lo de la gestión de riesgo de manera preventiva. Es decir, el incluir controles que te van a evitar la materialización de eventos y no responder a un evento que se te vaya materializando. Entonces, para mí, eso es el punto de quiebre, es cuando vos ya determinás una madurez, cuando ya sabes que tenés una estructura organizativa definida, que tenés roles y responsabilidades definidos, que tu cultura organizacional es propiamente de gestión de riesgo, que ya no es una carga operativa, como mencionábamos en las consultas anteriores, o que realmente tenés un marco de gestión y escenarios ya identificados, tenés evaluados y tenés controles que realmente son preventivos y no necesariamente te vas a basar en esperar que se te materialice algo para implementar una corrección. Ya. Claro, o sea que todo se conecta y cobra sentido el tema del ciclo. Es decir, para que un equipo de gestión de riesgos sea más maduro, pues va a tener que tener más experiencia, va a tener que tener una cultura de riesgo sólida
de manera que sí logre llegar a lo que todos los equipos de riesgos quieren, que es anticiparse y prevenir. Y Exacto. siguiendo esa línea, Gustavo, bueno, se habla mucho de riesgos emergentes. La ISO 31000 sacó una nueva frente de riesgos emergentes. ¿Qué tan flexible debería ser una metodología para ajustarse a esos riesgos emergentes sin perder la consistencia técnica? La flexibilidad de las metodologías, realmente todos los marcos de gestión de riesgo, por así decir, si te basas en algo como estándar, así tal cual lo mencionaste, existen Ujú. diferentes estándares a los que te vas basando para hacer tu gestión de riesgo. Y de hecho, la ISO 31000 que citaba, pues es bien genérica y te da pilares genéricos para que vos puedas adecuar a cualquier riesgo emergente. Él te indica o te da alineamientos de cómo mejores prácticas o qué mejores prácticas puedes implementar para siempre seguir el mismo ciclo de gestión de riesgo. Y lo que vos debes de tener claro a nivel de empresa es que tus riesgos son cambiantes, que tenés riesgos cambiantes, que tenés escenarios que van a evolucionar y que tenés que llevar una periodicidad en cuanto a la revisión de tus escenarios de riesgo identificados. Entonces, esto es precisamente una de las fases y es el monitoreo. Yo tengo que estar en un monitoreo continuo de cómo se están comportando tus riesgos. Ahí juega también los temas anteriores que mencionábamos, todos estos indicadores. Probablemente se te puede escapar un escenario, pero si tenés alertas que te identifican aquellos prioritarios, vas a acudir a una actualización porque puede haber un riesgo emergente. Entonces, prácticamente, si vos considerás que la gestión de riesgo es una actividad recurrente, también vas a tener actualizaciones de escenario, así como su evaluación. Entonces vas a tener que incluir o analizar todas aquellas nuevos riesgos que te pueden, que van a surgir, todos aquellos que van con o que van de la mano con una evolución de un producto, con ciberamenazas, con iniciativas, con servicios en los que vos estás incursionando e incluso con eventos materializados. Porque a partir de un evento materializado es porque probablemente no tenía identificado ese escenario, se te materializó y tendrás que, de lección aprendida, implementar controles o analizar ese tipo de escenarios de riesgo. Entonces, todas estas metodologías que son ajustadas también te indican cómo debes hacer una gestión continua de riesgo y así también incluir todo aquello que es emergente. Entonces, Claro. es prácticamente tomar un marco de referencia sólido, no ser tan esquemático y ellos mismos te dicen los marcos cómo puedes implementarlo y de manera que puedas incluir todo lo que viene surgiendo. Entonces, de Bien. manera genérica, son flexibles. Siguiendo esa idea de flexibilidad de tu experiencia y entender que las regulaciones cambian, incluso las metodologías cambian, le agregan numerales, apartados, los equipos cambian. No sé cómo es la rotación de equipos de riesgos en tu región. En algunas es muy alto. Entonces, ¿cómo se sostiene en el tiempo una metodología cuando cambia la estructura, el liderazgo o incluso la estrategia de la empresa? Ok, digamos que nos basamos siempre en lo mismo, porque aunque vos tengas un cambio de estructura, un cambio de un líder, e incluso tu estrategia esté siempre, siempre la cambian, y de hecho con cierta periodicidad cada institución debería definir una estrategia cambiante porque todo va evolucionando. Entonces te tenés que adecuar a lo que va evolucionando, a lo que va creciendo. Pero esto no significa que vas a quitar la parte de gestión de riesgo. Entonces se sostiene en el tiempo cuando vos lográs implementar de manera correcta tu gestión de riesgo. Cuando vos tenés algo sólido o algo definido o algo maduro, como la palabra clave que te mencionaba antes, dentro de tu organización. Esto es como que tenés roles y responsabilidades dentro de los diferentes niveles que están a cargo de una gestión de riesgo, que están a cargo de una aprobación o una formalización o quién te autoriza a disponer de tal recurso para poder ejecutar una gestión de riesgo. Entonces, tu líder puede ser alguien transitorio, puede ser alguien temporal, puede ser un consultor, pero si logras definir una gestión de riesgo flexible y sólida o tu cultura organizacional está totalmente basada en gestión de riesgo, pues realmente no te va a afectar o no te va a impactar el cambio de estructura, el cambio de líder o el cambio
de estrategia de la empresa. No es algo que debería impactar sobre la metodología cuando ya esto lo tenés implementado dentro de tus mejoras continuas, dentro de una evolución, o que si vas surgiendo nuevos servicios, porque es parte de lo que está dentro de tu empresa. Es decir, yo hoy puedo estar, mañana me muevo, pero la gestión de riesgo tiene que ser continua porque tenés una cultura arraigada, porque tenés formalizado o porque tenés documentado cómo se hace una gestión de riesgo, porque tenés niveles o indicadores que te dicen hasta aquí puedo llegar y no me puedo sobrepasar porque esto ya tengo que someterlo para que alguien más me lo revise o apruebe. Entonces, Genial. esto es parte, y todo lo que hemos venido hablando es propiamente de cómo mantener o cómo se sostiene independientemente de los cambios estructurales o de la empresa. Claro. Entonces, es todo lo anterior lo que te va a garantizar de que se mantenga dentro de tu institución una metodología en cuanto a gestión de riesgo. Listo, Gustavo. Ya, la última pregunta para cerrar. Entonces, ¿qué has aprendido que no está en los manuales ni en las normas, pero es vital para que la gestión de riesgos realmente funcione? ¿Qué he aprendido? Ok, es un poco más una pregunta dirigida, ok, desde mi perspectiva. Así como me Claro. mencionaba en la pregunta, una de las preguntas iniciales que me hacías y que te aclaraba de que yo consideraba que era la cultura. En este caso vuelvo y caigo a lo que creo. Y es que para mí, considero que la gestión de riesgo eficiente, además de tu conocimiento técnico, porque eso lo aprendes como mencionas ahí, o como mencionabas en normas o en algo escrito, la parte técnica la puedes aprender. Pero sí yo vería dos partes. Uno es las actitudes en cuanto a como persona especialista en la parte de riesgo, es decir, tu capacidad de interacción y tu capacidad de expresión hacia las áreas, de poder socavar en esta mentalidad que puede estar un poco hermética en cuanto a la gestión de riesgo y que puedes saber y hacer entender que estás trabajando en pro y no en contra de su giro. Entonces, al final, te diría que lo que no está en manuales y que he aprendido para la gestión de riesgo y que funcione es tu habilidad o la habilidad de las personas en cuanto a interacción. Porque desde tu perspectiva o desde mi perspectiva, el riesgo puede diferir. Entonces, cada quien tiene un sentido analítico y crítico que debe ser muy objetivo para poder determinar en una interacción conjunta cómo lo debemos de llevar la gestión de riesgo de manera que no se afecte ni tu giro de negocio, pero tampoco te pongas a un riesgo. Entonces, cada responsable debe tener esa cultura arraigada, debe de tener ese compromiso de interacción y tenés que saber cómo vos llevar este concepto de gestión de riesgo para que realmente se profundice en cada una de las personas. Y como es algo que no depende de vos como técnico o de vos como conocedor de la materia de gestión de riesgo, entonces es meterte en la parte de la otra persona y poder determinar cómo puedo hacerle entender y poderle poner que la gestión de riesgo la puede llevar de esta manera sin afectarle. Entonces, lo resumo en interacción prácticamente. Me gusta interacción. Fidel, un invitado de hace un par de episodios nos hablaba de, sí, como de esas habilidades blandas, de lograr que las cosas pasen, de tener una buena comunicación, liderazgo, pero entonces me gusta ese concepto adicional que tú nos traes a la mesa que es de interacción. De hecho, mencionaste una de las palabras claves. Está la parte Ujú. de, bueno, si hablamos de cultura, interacción, mencionaste también comunicación. Y es que la comunicación parte desde la primera etapa porque tenés que saber desde que identificaste cómo lo presentás y cómo saber llevarlo a los diferentes niveles. Entonces, es como muy vinculado las tres que mencionaste. Lo que mencionaste de interacción, comunicación y la parte de cultura. Entonces, Ujú. esto, y los podés considerar, como mencionaste, como algo de cualidades blandas. Entonces, este tipo de cosas sí es, y no es de Sí, libros. claro, de hecho, Fidel mencionaba que a él no le gustaba hablar de soft skills o habilidades blandas, sino de power skills. Es como, me gusta.
Gustavo, sí, creo que aunque parezca reiterativo, la verdad es que muchos invitados coinciden en que lo más importante de una cultura, pues, de un sistema de gestión de riesgos robusto es la cultura. Y esa es la base para que todo funcione. Entonces me gusta mucho, pues, no sé si es un sesgo de confirmación, pero que nos reiteres que ese es el camino. Y pues si eso es lo que nos queda a todos de todas estas conversaciones, pues genial. Pues, muchas gracias, Gustavo, por el espacio, por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia. Buenísima la conversación. No, a ustedes por dar el espacio. Siempre Genial, dispuesto. genial, genial. Listo. Bueno, gracias también a los oyentes. Recuerden que sacamos episodio cada 2 semanas los miércoles. Conectados, por favor, te pueden suscribir, darle clic a la campanita y esperamos que hubieran disfrutado este episodio tanto como yo escuchando a Gustavo. Entonces, que estén bien. Chao, chao, Gustavo. Gracias. Bye.